Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 17 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículos 20 a 32. Abraham intercede por Sodoma. Después que el patriarca acoge a los tres personajes en su tienda, ellos le revelan los planes que Dios tiene para destruir a Sodoma, en donde vive el sobrino de Abraham. Es que el pecado de esta ciudad es gravísimo porque no acoge al extranjero con respeto y por tanto pretende humillarlo, obligándolo a someterse a un infame tratamiento de sumisión. Esta práctica degradante amenaza también a Lot, que es el responsable del extranjero que ha recibido en su casa. Así se revela el mal moral de la ciudad de Sodoma, que no solo niega la hospitalidad, sino que no soporta que entre sus ciudadanos haya quien abra su casa al forastero. Lot, de hecho, había cumplido con los dos ángeles los mismos gestos tradicionales de hospitalidad que había realizado Abraham con los tres hombres que pasaron junto a su tienda. Cuando Abraham se entera del juicio divino que le espera a Sodoma, inmediatamente comienza a interceder por sus habitantes. En aquel tiempo dijo el Señor: la denuncia contra Sodoma y Gomorra es seria y su pecado es gravísimo. Voy a bajar para averiguar si sus acciones responden realmente a la denuncia. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y dijo: ¿de modo que vas a destruir al inocente con el culpable? Supongamos que hay en la ciudad 50 inocentes. ¿Lo destruirás en vez de perdonar el lugar en atención a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al inocente con el culpable, confundiendo al inocente con el culpable. Lejos de ti. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor respondió: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham repuso: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 inocentes para los 50. ¿Destruirás por 5 toda la ciudad? Contestó: no la destruiré si encuentro allí los 45. Abraham insistió: supongamos que se encuentran 40. Respondió: no lo haré en atención a los 40. Abraham siguió: que no se enfade mi señor si insisto. Supongamos que se encuentran 30. Respondió: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió: me he atrevido a hablar a mi señor. Supongamos que se encuentran 20. Respondió: no la destruiré en atención a los 20. Abraham siguió: que no se enfade mi señor si hablo una vez más. Supongamos que se encuentran allí 10. Respondió: en atención a los 10 no la destruiré. Abraham pide que Sodoma no sea destruida por amor a las personas justas que viven en ella. Le habla a Dios de amigo a amigo. Su oración no consiste en recitar fórmulas, sino en un diálogo espontáneo y sincero. La escena es descrita con el acostumbrado lenguaje de negocios que utilizan los orientales. Parece que estamos presenciando el regateo que se da entre dos comerciantes del mercado. Abraham rebaja el precio, primero desciende de 50 a 45, y visto que el Señor está dispuesto a regatear, se anima y comienza de nuevo a rebajar, no de 5 en 5, sino de 10 en 10. En realidad, el mensaje teológico de este ambicioso regateo es profundo. Intenta poner de relieve la magnanimidad de Dios, aquella infinita misericordia que el hombre descubre progresivamente justamente durante la oración. Los argumentos del patriarca se basan en la responsabilidad colectiva. De acuerdo con una forma de pensar antigua, todo el pueblo participaba de la misma suerte, aunque no todos hubiesen pecado, pero el pecado de unos afectaba a todos. De acuerdo con esta mentalidad, si en la ciudad hubiese habido suficiente número de justos, Dios no la habría destruido.
Es interesante ver cómo la salvación de muchos, incluso pecadores, se realiza por la fidelidad de unos pocos justos. Notemos que Abraham se detiene en 10 justos, porque este es el número mínimo para que haya una comunidad de culto en Israel. Se llama una minyan, es un número mínimo de 10 judíos adultos para el culto, es decir, mayores de 13 años, requerido por el judaísmo ortodoxo para leer la Torá, para la oración, etc. De acuerdo con el Talmud, cuando 10 personas oran juntas, la divina presencia mora entre ellas. Sin embargo, Jeremías y Ezequiel se atreven a rebajar aún más el precio. Intuirán que Dios perdonaría a su pueblo si se encontrara un solo justo. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 5, Dios dice: recorran las calles de Jerusalén, miren, comprueben, busquen en sus plazas a ver si hay alguien que respete el derecho y practique la sinceridad, y le perdonaré. Nosotros hemos encontrado a ese hombre justo, es Jesucristo. Por tanto, estamos seguros del perdón de Dios y de la salvación de toda la humanidad. La segunda lectura está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 12 a 14. El apóstol nos habla del bautismo y sus implicaciones en la vida de un cristiano. Hermanos, ustedes han sido sepultados con Cristo Jesús en el bautismo y han resucitado con Él por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó a Él de la muerte. Ustedes estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión carnal, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonándoles todos los pecados. Canceló el documento de nuestra deuda con sus cláusulas adversas a nosotros y lo quitó de en medio, clavándolo consigo en la cruz. La teología de Pablo sobre el bautismo es muy rica en simbolismos y metáforas para indicar la incorporación a Cristo. Por el bautismo somos crucificados para el mundo, es decir, queda crucificada la vieja manera de vivir y resucita un hombre nuevo según el Espíritu. Pablo utiliza una metáfora del lenguaje contable. Nos dice que en el cielo hay como un pagaré, es decir, un documento en el que figuran todas nuestras deudas. Nuestros pecados están registrados allí. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha tomado ese documento acusador, lo ha hecho pedazos y lo ha clavado en la cruz. Entre los comerciantes de la época, esta era la manera para indicar que una deuda estaba totalmente saldada. Se tomaba el pagaré y se clavaba en un tablero de madera. Pablo utiliza esta metáfora para decir que en el bautismo nuestra vida antigua, nuestros pecados han sido destruidos y ahora resucitados con Cristo gozamos de una vida completamente nueva. Por tanto, no hay motivos para el temor. Nuestros pecados que no nos dejan vivir tranquilos han sido destruidos por el bautismo y no pesa sobre nosotros ninguna deuda ante Dios. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Jesús enseña a orar a sus discípulos con el Padre Nuestro. La oración acompañaba a la vida de Jesús. En distintos momentos y en distintos lugares, Él oraba continuamente. Ningún evangelista insiste tanto sobre el tema de la oración como Lucas, quien hasta 7 veces nos recuerda que Jesús oraba. Él está en oración en el momento del bautismo, se retiraba a lugares solitarios para orar, ha orado antes de la elección de sus discípulos y antes también de pedirles que se pronunciaran sobre su identidad. Estaba en oración en el momento de la transfiguración y cuando enseñó el Padre Nuestro. Oró sobre todo en el momento más dramático de su vida, en Getsemaní, y por supuesto también en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sus últimas palabras antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba en perfecta relación con el Padre por medio de la oración. Esto le permitía tener un equilibrio psicológico, tomar decisiones con claridad, permanecer sereno ante las dificultades, vivir con gozo y alegría, etc.
Es posible que hoy entre los cristianos cierto tipo de oración esté en crisis. Oramos por diversas circunstancias y a veces como que no obtenemos los resultados que esperamos. Oramos por el enfermo, por el que no encuentra trabajo, por el hijo que frecuenta malas compañías, por las familias con problemas. Se pide a Dios que envíe la lluvia, bendiga las cosechas, proteja de las desventuras. Parece que queremos informar a Dios sobre nuestras necesidades o nuestros deseos cuando Él ya conoce lo que necesitamos y está siempre dispuesto a darnos toda clase de bienes. Así dice Jesús en el Evangelio de Mateo: el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Incluso en la Biblia encontramos oraciones para pedir la muerte, como en el caso de Elías, que perseguido por Jezabel va de camino hacia la montaña del Horeb. O también hay una oración que raya con la blasfemia, como la acusación de Jeremías a Dios: te me has vuelto arroyo engañoso de agua inconstante. Es decir, como agua turbia que corre y que con el primer calor se seca y en verano desaparece de su cauce. Muchas veces queremos que por medio de la oración Dios sea complaciente con nosotros, que cumpla nuestros sueños. Queremos influenciar sobre su voluntad y pedirle aquello que no estaba en su programa o no se le había ocurrido. Nuestra oración se presenta como un intento de hacer cambiar a Dios e incluso que Él se haga cargo de nuestra responsabilidad ante los problemas. Por ejemplo, pedimos que Dios intervenga y solucione el hambre que hay en el mundo, o que ponga fin a las guerras, que no haya más violencia o corrupción en un país. Y cuando terminamos nuestra oración, ya estamos tranquilos porque ya hemos orado y delegado a Dios nuestra responsabilidad de acabar con el hambre, de evitar las guerras, la violencia, la corrupción, etc. Cosas que están en nuestras manos. Él quiere que nosotros nos encarguemos de poner fin a todo lo que hacemos de inhumano. Muchos cristianos, incluso muy devotos, piensan que la oración es como una obligación. Es como un deber, por miedo a que Dios los castigue, entonces observan las fiestas de precepto o las mandadas por la iglesia. Se cumple una ley y ya, la persona queda tranquila. Jesús no ha orado para recibir favores frente a las dificultades de su vida. No ha pedido a Dios modificar sus proyectos, sino hacerle saber cuál era su voluntad para poderla hacerla suya y llevarla a cabo. En este sentido, orar es realmente importante. Dedicar tiempo para entrar en una relación íntima con Dios. Que la oración no dependa nunca de nuestro estado de ánimo o de una emoción momentánea o de la pereza, sino que es importante establecer tiempos y espacios para la oración para no caer en una anorexia espiritual. El Evangelio de hoy es una catequesis acerca de la oración y nos va a enseñar cuál es su sentido y por qué tenemos que orar con insistencia. El pasaje comienza presentando el contexto en que Jesús ha enseñado el Padre Nuestro. Una vez estaba Jesús en un lugar orando. Cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos contemplan a Jesús en oración y no lo interrumpen, sino que esperan hasta que termine. Ellos ven que Él ora de un modo distinto a los demás rabinos, ven que Él tiene una relación muy especial con Dios y que su vida es consecuente con su oración. Y ellos también quieren aprender a tener este tipo de diálogo profundo con Dios y piden al Maestro que les enseñe a orar. Es que en aquel tiempo los rabinos se distinguían unos de otros por su espiritualidad. Cada uno tenía matices propios y quería sintetizar en una plegaria su relación con Dios, el sentido de la vida y los valores espirituales que se cultivaban en su escuela. Es por esto por lo que los discípulos piden a Jesús que les enseñe la oración que dé impronta a su espiritualidad y que los diferencie como discípulos del Maestro de Nazaret.
así como Juan había enseñado a orar a sus discípulos. Este es el contexto en el que Jesús enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Cuando Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, fue a Tierra Santa, ubicó en el Monte de los Olivos el lugar de las enseñanzas de Jesús. Allí se construyó una basílica que más tarde destruyeron los persas en el año 614. Y hoy existe un bellísimo claustro donde alrededor de sus paredes se han puesto en cerámica el Padre Nuestro en más de 100 idiomas. Es que el Padre Nuestro es la síntesis de todo el mensaje del Maestro y de todo lo que Él ha enseñado. En él se refleja la imagen de Dios y la imagen del hombre. Por tanto, en él se muestran la relación con Dios y la relación con los hermanos. Pero hay que decir de una vez que con el Padre Nuestro Jesús no está enseñando únicamente una fórmula de oración, como muchas fórmulas que sabemos de memoria, no. Sino que es una profesión de fe, es un credo. De hecho, que cuando Jesús enseña el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo dice que no multipliquen las palabras, nada de bla bla bla. Esto lo hacen los paganos que piensan que para ser escuchados tienen que repetir muchas fórmulas. Escuchemos cómo comienza esta profesión de fe. Jesús les contestó: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. La versión del Padre Nuestro que trae Mateo es un poco más larga y es la que hemos adoptado en nuestra oración. Pero recordemos cómo comienza nuestro credo. Creo en Dios Padre. Jesús comienza su enseñanza con la palabra Padre. Es decir, empieza por clarificar la imagen de Dios. Él es un Padre, no es un legislador o un rey omnipotente que se comporta caprichosamente concediendo favores a algunos y a otros no, o un Dios indiferente ante nuestros problemas. Tampoco es un juez, un justiciero. El discípulo de Jesús se dirige a Dios como Padre. Es que de la imagen que nosotros tengamos de Dios depende también nuestra relación con Él. Cuando Felipe durante la última cena pide a Jesús: muéstranos al Padre, Él contesta: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Cuando Jesús se dirigía al Padre, se reconocía y se sentía hijo, es decir, él reproducía la imagen de Dios. Ahora bien, ¿por qué? Porque la oración asemeja a Dios. Entre más Jesús oraba, mucho más reflejaba el rostro de Dios. En la cultura semita, hijo significa el que da continuidad al papá, donde el padre reconoce la continuidad de su propia vida, de la propia persona. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios como Padre, decimos que estamos reproduciendo su rostro en nuestras obras, que estamos continuamente en relación con un Dios que es amor y solo amor. Por tanto, no se trata de obedecer a un patrón o de tener miedo ante quien tiene poder, sino de expresar el amor a un Padre. En consecuencia, esta relación con el Padre nos ayuda a verificar nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos comportamos con la creación, con nuestros hermanos? ¿Creamos una relación de competición o de fraternidad universal? Santificado sea tu nombre. Es el primer augurio que aflora en los labios del cristiano cuando se dirige al Padre. Revela el incontenible deseo de ver realizado el sueño de Dios en la persona. Es Él quien debe manifestar la santidad de su nombre cuando nosotros permitimos que su salvación llegue y transforme a cada persona.
un pobre que obtiene justicia, un corazón liberado del odio, un pecador que vuelve a ser feliz, una familia que recobra la concordia y la paz, santifican el nombre de Dios, porque son la prueba de que su palabra hace milagros. Venga tu reino. En el libro de Daniel capítulo 7, los reinos de este mundo que han oprimido al pueblo de Israel son comparados con 4 bestias salvajes. Son poderes de dominio que esclavizan al hombre, que acaparan el alimento, que promueven la violencia, las guerras, etc. Israel ha tenido también la experiencia de un gobierno monárquico que no ha llenado sus expectativas de ser una comunidad justa, igualitaria. En consecuencia, dado que el hombre con su poder se comporta como una bestia y no como un humano, el pueblo de Israel esperaba un reino cuyo rey era Dios mismo, el que gobierna con justicia y rectitud y establece un nuevo mundo movido por el amor y el servicio. Es Jesús quien viene a establecer un reino según Dios. Y él mismo afirma: mi reino no es de este mundo. Y si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y proclama: el reino de Dios está entre ustedes. Aunque Jesús ya vino y estableció su reinado, los cristianos seguimos pidiendo que venga el reino de Dios porque todavía está en sus comienzos. Debe desarrollarse y crecer en cada persona como una semilla de bien, de amor, de reconciliación, de paz. La oración nos ayuda a discernir entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. El pan nuestro de cada día, danos hoy. El pan en la cultura judía evoca sentimientos, emociones, relaciones de amistad que nosotros hoy ignoramos. Era una llamada a la generosidad y al compartir con los más pobres. No se podía comer el pan en soledad. La hogaza debía ser siempre compartida con el hambriento. Pedimos nuestro pan. Del maná nunca se dice que es nuestro. Llovía del cielo, era únicamente don de Dios. El pan, por el contrario, es al mismo tiempo don de Dios y fruto del sudor, de la fatiga y del sacrificio del hombre. Por eso también es nuestro. Orar con el Padre Nuestro significa mantener siempre viva la conciencia de que no se piensa al propio pan, olvidándose del pobre, sin compromiso por la justicia social o robándole el pan al hermano. No puede pedir a Dios nuestro pan quien no trabaja, quien vive a costa de los demás. Pedir nuestro pan de cada día significa no acaparar alimento para el día siguiente mientras a los hermanos les falte el pan necesario para hoy. Equivale a decir: ayúdame, Padre, a contentarme con lo necesario, líbrame de la esclavitud de los bienes y dame la fuerza de compartirlos con los más pobres. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. El cristiano no puede esperar ser escuchado por Dios si no cultiva sentimientos de amor hacia el hermano. No basta olvidar el mal recibido, se exige más. El cristiano no puede abrirse al amor del Padre si rechaza reconciliarse con el hermano. Y no nos dejes caer en la tentación. La tentación de las que se pide ser librados no se refiere solamente a las pequeñas debilidades, flaquezas y fragilidades de cada día, sino la tentación que tenemos de adoptar la lógica de este mundo en vez de asimilar la lógica del Evangelio. Las tribulaciones, las persecuciones pueden hacernos tropezar y entrar en crisis. Las preocupaciones de la vida y la seducción de los bienes de este mundo pueden sofocar la semilla de la palabra de Dios. El cristiano no implora estar exento de estas tentaciones, sino de la tentación de abandonar al Maestro. Ahora Jesús propone una parábola y les añadió: supongamos que uno tiene un amigo que acude a él a medianoche y le pide: amigo, préstame 3 panes que ha llegado de viaje un amigo mío y no tengo que ofrecerle. El otro desde dentro le responde: no me vengas con molestias, estamos acostados yo y mis niños, no puedo levantarme a dártelo. Les digo que si no se levanta a dárselo por amistad, se levantará a darle cuanto necesita para que deje de molestarlo.
En el tiempo de Jesús, el dormitorio era comunitario, es decir, dormían varias personas una junto a la otra, padres, hijos, parientes, etc. Si llaman a la puerta en la noche, la persona que va a abrir tendría que pasar a lo mejor por medio de los que ya duermen en la habitación. Así que no se levanta con gusto, sino por la insistencia del que le pide el pan. Mateo, que escribe para judíos, no tiene la necesidad de insistir en la oración porque ellos rezaban continuamente. Pero Lucas, que escribe para los paganos, que oraban muy poco, sí siente la necesidad de insistir sobre el tema de la oración. Nuestro pasaje nos enseña por qué hay que orar constantemente y con intensidad. Porque es que la oración no se hace para cambiar el pensamiento o el corazón de Dios, sino que es para entrar en sintonía con su pensamiento y con los designios de su corazón. En otras palabras, oramos para asemejarnos a Dios como lo hacía Jesús, para ver la realidad con los criterios de Dios, para que su rostro se refleje en nosotros. Por tanto, entre más tiempo dediquemos a la oración, al diálogo amigable con Dios, mucho más nos alejamos de los criterios y de los sueños de este mundo para entrar en sintonía con el pensamiento del Padre. En consecuencia, la oración no beneficia a Dios, sino al orante y a la comunidad. En otras palabras, este pasaje quiere enseñar que la oración personal y comunitaria obtiene resultados solamente si es prolongada. No porque Dios quiera hacerse de rogar por algo y por largo tiempo antes de conceder su don, no, sino porque la persona emplea mucho tiempo para asimilar los pensamientos y los sentimientos del Señor. Si hablamos largamente con Él, terminaremos por comprender su amor y aceptar sus designios. Y ahora siguen las palabras con las que Jesús asegura la eficacia de la oración. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide pescado le dará en vez de pescado una culebra? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay que insistir en que la oración no es para cambiar el corazón o el pensamiento de Dios, sino para que nosotros cambiemos. El tema de la insistencia se expresa en nuestro pasaje con 3 verbos: pedir, buscar y llamar a la puerta. Por su parte, la oración produce siempre resultados prodigiosos e inesperados. Las cosas naturales seguirán su curso. Tal vez una enfermedad no se cure, pero dentro de nosotros mismos todo será diverso. Si la mente y el corazón no son ya los mismos, si los ojos con que contemplamos nuestra situación, el mundo, a los hermanos son diversos, más puros, más divinos, la oración ha obtenido resultado y ha sido escuchada. Finalmente Jesús dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo que el Padre nos da es su Espíritu, es decir, su vida, su amor, para que nosotros seamos hijos, para que seamos su imagen y semejanza. Este es el Espíritu que nos lleva a transparentar la vida del Padre que está en el cielo. Este Espíritu hay que pedirlo con insistencia, porque nosotros tenemos el espíritu de este mundo, espíritu de competición, de orgullo, de violencia, etc. Para recibir el Espíritu de Dios es necesario sincronizarnos corazón a corazón, nuestro corazón con el corazón de este Padre que está en el cielo. Les deseo un feliz domingo.